Hola, hoy vamos a hablar del diseño editorial. Cada pieza de diseño que nosotros realicemos van a llevar una cierta cantidad de complejidad. Un logotipo debe ser muy simple porque tenemos que reconocerlo en unos segundos. En cambio, el diseño editorial vamos a trabajar con grandes cantidades de texto en revistas, en libros, en folletos, y son piezas mucho más complejas. Los programas que podemos utilizar para hacer diseño editorial son distintos de los vectores y de los raster. Es una especie de cocina donde nosotros vamos a mezclar todos los materiales que hemos producido, por ejemplo, en Illustrator, en Lightroom o en Photoshop. En la suite de Adobe, este programa se llama InDesign. Tenemos otros programas, por ejemplo el QuarkXPress. Vamos a ver que una de las características principales de diseñar para una publicación es poder manejar el texto, comprenderlo, su sutileza y trabajarlo correctamente. Nosotros ya tenemos experiencia en el uso del espacio para el diseño editorial. Desde pequeño nuestros cuadernos tenían márgenes y renglones que nos ayudaron a organizar todo nuestro trabajo. Y sabemos que no se escriben en los márgenes. Repito, nunca escribimos en los márgenes. La grilla tipográfica es utilizada como guía para ordenar los elementos verbales en el campo compositivo a fin de lograr legibilidad de textos y bloques de texto, claridad en la información, previsibilidad técnica de la impresión, coherencia entre el contenido y la forma e interés en la lectura del material. Entonces, hablemos de grillas. Para algunos diseñadores, las grillas ayudan y nos dan precisión, orden y claridad. Para otros, la grilla es una jaula sofocante. Si nos fijamos bien, la grilla la podemos ver en la mayoría de los dispositivos y de las impresiones. Si hacemos un clic en la regla, solo tenemos que encontrarla. Está oculta, pero el diseñador la usó para hacer la interfaz y para desplegar los elementos, creando campos y calles donde se van a ubicar el texto y las imágenes. La grilla sale cuando empezamos a prestar atención. ¿Por qué diseñar con grillas? Obviamente porque tenemos una historia en el diseño y una manera de leer que viene también dada por las vanguardias, el constructivismo, de Stiegel, la Bauhaus y de New Typography usaron la grilla para ordenar los elementos en la página. Esto nos da ritmo y esto nos da legibilidad. Ahora bien, la restricción y la libertad. Elimina las conjeturas, es decir, la hoja en blanco siempre da un poco de miedo. Entonces, la grilla nos invita a empezar a diseñar. La cuestión es que, una vez que nosotros la establecimos, podamos romperla. Bien, entonces, las partes que definen esta composición va a estar dada por los márgenes
y las columnas que definen el área de tipeo o el área de texto. Hay un área, aquí tengo 2 páginas, el área de texto, como veíamos antes en el cuaderno. Los márgenes delimitaban la parte de la hoja de mi cuaderno donde yo no iba a escribir. En esta área de texto, todo lo que yo escriba está a salvo de el corte de la guillotina de la imprenta, está a salvo de los errores de transmisión o los ajustes de pantalla en la televisión. Es un lugar donde lo importante es dicho y de aquí puede salir, por ejemplo, una imagen, como es en este caso, o puede salir texto, pero texto que es usado como una ilustración. Hay algunos elementos, sin embargo, que sí están fuera de la grilla o área de texto, que por ejemplo el número de página o el nombre de una sección. Todos esta información particular no está relacionada directamente con el texto que yo estoy poniendo en esta nota, por ejemplo, y va por fuera de la grilla de texto. Ya veremos, particularmente en el práctico de InDesign, cómo vamos a crear estas cuadrículas para nuestro diseño. Lo importante acá es recalcar que toda esta grilla me va a permitir a mí crear columnas y campos donde yo voy a trabajar con el texto. En este sentido, es horizontal y vertical. Las verticales son las columnas y las horizontales son filas que crean estos campos para ubicar los elementos tanto textuales como de imagen. La calle que queda entre las columnas y entre las filas se llama medianil y su tamaño siempre va a depender del tamaño del cuerpo que yo use en la publicación. El ancho de la columna es muy importante y depende del tamaño de mi cuerpo de texto, es decir, del cuerpo principal con el que yo estoy haciendo mi mancha tipográfica, mi columna. No un título, sino el cuerpo principal de la publicación. Lo ideal es que la columna tenga un ancho entre 60 y 70 caracteres. Si pongo menos de 30 caracteres, mi lectura va a ser interrumpida constantemente por un salto a la línea inferior. Voy a estar todo el tiempo saltando hacia la línea que va por debajo. Por otro lado, si la columna es exageradamente ancha, cuando yo esté en la punta de la línea de texto, me va a ser muy difícil volver a encontrar el renglón que se encuentra justo por debajo. ¿Se entiende? Si es muy pequeño, parece que tartamudeara. Es decir, leo 2 palabras y ya tengo que bajar, leo 2 palabras y tengo que bajar. Si es muy ancha, cuando llego a la punta, tengo que andar buscando a la izquierda, porque en la lectura occidental, por supuesto, que leemos de izquierda a derecha, ¿dónde está mi próxima línea? La intersección de las columnas y las filas van a crear módulos que me van a servir a mí para trabajar con la información.
La cuadrícula base son los renglones sobre los que se asienta especialmente el cuerpo de texto en la columna. Si nosotros nos fijamos en una publicación como The Guardian, todas las columnas forman una línea porque todos los textos están pisando el mismo renglón. Entonces, nosotros vamos a poder trabajar con el texto sin crear asimetrías entre las columnas. Este es una característica que nosotros le vamos a dar al texto en el estilo de texto y que no, obviamente, va a estar determinada por el tamaño de este cuerpo. Cuando comienzo una publicación, tengo entonces que decidir cuántas columnas voy a dividir mi página. Mientras menos columnas yo utilice, menos posibilidades voy a tener de hacer algún tipo de modificación. Si solamente, como en este caso, yo utilizo 3 columnas en la composición, es muy poco lo que puedo cambiar. Mientras más columnas, más posibilidades. Veamos un ejemplo con 12 columnas. Que yo utilice 12 columnas para mi página no implica que voy a tener 12 columnas de texto, sino que divido mi página en estas columnas y puedo trabajar los panes de texto abarcándolas, usándolas como guía. Por ejemplo, en este caso tengo 12 columnas, pero 2 columnas de texto por página. Pero a partir de acá yo puedo empezar a combinar. Usando el campo de arriba libre. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Los espacios negativos, los espacios en blanco, no son algo que debe ser llenado. Simplemente es una parte más de la composición de la página. Aquí he dividido verticalmente en 2 y usado los campos de arriba para ingresar imágenes. Cambio en esta versión, dejo un espacio en blanco al costado de las columnas, hago columnas más pequeñas como descanso o para poner algún otro elemento. Más espacio en blanco. Utilizo el espacio en blanco para poner algún texto adicional, como un pie de página o un resaltado. Llevo ahora el espacio al centro de la página y ahí es donde dejo el descanso y coloco el pie de la imagen. Si el tamaño de texto me lo permite, puedo trabajar en 3 columnas. Ahora, siempre recordemos lo que dijimos hace unos minutos atrás. Esto va a depender del tamaño de mi cuerpo de texto, es decir, el tamaño de fuente que estoy utilizando para componer. Porque si mi fuente fuera muy grande o mi papel muy pequeño, quedarían muy pocos caracteres por columna. Y vamos repitiendo, dejando libre la parte superior, usando una columna en blanco para poner un pie, dejando texto en blanco arriba y en la otra columna y unificando las 2 columnas que yo tenía en una única columna de texto.
súper importante. Como en este caso yo voy a ingresar un elemento de color para escribir adentro, este elemento se comporta como una página aparte. Es decir, fíjense, yo todo al borde de mi página tengo los márgenes que establecí. Piensen en los cuadernos de la primaria. Tengo márgenes que son como un colchón que cuida el texto. Pero si yo agrego otro elemento y voy a poner texto adentro, este elemento se comporta como otra hoja. Es decir, yo no voy a escribir sobre el borde como en la columna superior, sino que también voy a proteger al texto con unos márgenes. ¿Capisce? Otra opción. Esto podría ser una línea de tiempo, por ejemplo. Y aquí lo vemos con texto y imágenes reales. Vemos todas las posibilidades y todas las combinaciones que nos va dando nuestro sistema de columnas. Veremos que lo trabajamos con equilibrio, con contraste, con descansos. Veamos ahora algunas páginas y los elementos que entran en juego. Aquí vemos un título, el autor, una bajada, el cuerpo de texto con capitular. En una doble página vemos el título, el copete o antetítulo, también esto funciona como copete y antetítulo, la bajada y en la página del frente resuelto con dos columnas. Aquí vemos un resaltado, el pie de página arriba en otro color y elementos como reglas para separar las columnas. Mucho blanco sobre la foto. Aquí vemos algo que se usa bastante, que es, además de la bajada, el primer párrafo en negrita o en una tipografía más grande para darnos un pie para entrar. Aquí hay una separata. El título, recuerden, poco texto puede ser fantasioso, puede ser utilizar letras de este tipo, y ya cuando el texto es más largo es más clásico, de más fácil lectura. Aquí, como en el caso anterior, tengo el título, tengo una gran bajada, el nombre del autor y un primer párrafo a doble columna con un texto más grande que me da una jerarquía para ir bajando de paso en paso antes de meterme en la lectura. Aquí se ha usado la fotografía del cielo para escribir un título en un bold muy pesado y los panes de texto tienen un fondo blanco que me permite ingresarlos sobre las fotos. Esto se puede hacer en InDesign. Aquí, recuerden que yo dije que el título o el texto no tiene que pasar al margen. Bueno, las reglas están hechas para romperse. Aquí queda muy bien por el tamaño del texto y cómo ocupa toda la página. Si nosotros podemos producir la imagen, nos viene muy bien planificar antes si vamos a usar una parte de la imagen para montar nuestros textos. Un título importante, una bajada importante,
esta página está muy bien hecha, todo el movimiento que obtiene trabajando con el título muy grande y con las imágenes que la cortan. Es más, tiene una especie de bajada entre medio del título. Aquí se han usado mucho las líneas para separar y estructurar la forma de la nota. Los resaltados también se han hecho con casi la misma tipografía del texto. Un clásico de los clásicos, copete, título, autor, una capitular gigantesca, todos los párrafos con una sangría y la foto a la izquierda con su pie de foto, un clásico. En esta revista se ha usado muy bien la combinación de color, teniendo un tono sobre el que se puede escribir, pero además se puede hacer la capitular en blanco. Además, el alineado a la izquierda, bien. Aquí también se ha utilizado la imagen en la página central, pedazos de columna para descansar, copete, título y bajada, y algún resaltado rompiendo la columna. Estos son todos resaltados. Aquí vimos uno que rompe 2 columnas, aquí uno en forma de llamada, aquí uno que rompe, el de amarillo que rompe con blanco la columna mucho más de lo que ocupa el texto. Los elementos paratextuales siempre nos ayudan a trabajar y a guiar nuestra lectura. En la página derecha vemos también cómo nos ayudan a separar y estructurar la nota.